Hola, espero que estén muy bien. Hoy es miércoles, hoy quiero compartir con ustedes algunos temas sobre salud. Y para empezar, bueno, pues voy a leerles una breve reflexión. Es una especie de anécdota, pero que nos deja mucho que pensar. Se llama El cuello dolía. Dejé de usar sostén, ropa ceñida, cambié de silla, compré fajas ortopédicas, hice yoga, pilates, fui con quiroprácticos y médicos de todo tipo, pero era un dolor más allá de lo tolerable, un peso, una carga, una molestia que no me dejaba vivir ni dormir y a veces ni respirar. La abuela dijo que cargaba demasiado desde hacía mucho. Mis ojos se dilataron sin saberlo. Solo con mirar mi columna tensa y comprimida, solo con sentir su tacto de manos viejas y ajadas en mi piel desnuda, ella supo. Tantas presiones que he cargado con los años, tanto dolor y rencor que he perdido la cuenta. Cargo el peso del mundo propio y ajeno. Entonces exhalé todo el aliento que llevaba reteniendo desde hacía más de 2 décadas. Tomó mis manos entre las suyas y me fijé que mi juventud desentonaba con esas manos de anciana, cuando su cara era tan joven como la mía. Me hizo bajar las manos, soltar los hombros, me levantó el mentón y se paró detrás mío. Sus labios rozaban mi oído. No todo es tu culpa, no todo es tu responsabilidad, no puedes hacerlo todo, no puedes solucionarlo todo. Mis ojos empezaron a soltar lágrimas gruesas como cristales rotos. Hubo un momento donde pensé que lloraría sangre de tanto dolor que estaba sintiendo. Poco a poco, mis hombros regresaron a su sitio. Mi cuello se puso suave y levantó nuevamente. Mi espalda se irguió como hacía años no sucedía y escuché mis huesos emitir un crujido tenebroso. El peso del mundo había descendido de mis hombros y el peso de los dolores del pasado había por fin bajado al piso e iba a ser usado como escalón. Sus ojos dulces me miraban expectantes y me dijo: hay dolores que se cargan en el corazón y esos no hay manera de sacarlos fácilmente. Aprende a soltar el pasado o terminarás ahogándote en el futuro. Y bueno, quiero empezar con esta reflexión porque efectivamente muchos de nosotros traemos encima muchísimas presiones, muchísimo estrés, y esto nos causa enfermedades que se llaman enfermedades de tipo psicosomático. No quiero entrar por el momento en el tema del COVID porque es un tema que está siendo bastante trillado, pero a pesar de que es necesario, estamos envueltos en toda una ola de información que nos está rebasando y que nos está llevando a salirnos un poco del control de nuestras propias emociones. Esta pandemia nos está generando demasiado estrés y en muchas ocasiones, en muchas personas, se está generando a través de este estrés que estamos viviendo enfermedades que ni siquiera existían en nosotros. Entonces, me parece conveniente platicar con ustedes acerca de lo que es la salud, hablar un poco también y abordar este tema de las enfermedades psicosomáticas, que son las que están generadas por nuestros grados de estrés, por nuestros grados de pensamientos negativos que tenemos, nuestro pesimismo, y cómo encontrar un poco el punto en donde nos podamos sentir menos mal y menos afectados. Para esto, bueno, pues quiero comentarles que pues, la Organización Mundial de la Salud tiene una definición acerca de lo que es la salud integral y que dice que la salud es la principal condición del desarrollo humano
y se trata de un estado de bienestar ideal y que solamente lo alcanzamos cuando existe un equilibrio entre diferentes factores. Estos son los factores físicos, o sea, o ambientales, los factores biológicos, los factores emocionales, los factores mentales, los espirituales. Incluso ellos manejan también actualmente los factores sociales. Dice que cuando todos estos factores están en equilibrio, entonces tenemos la plenitud del ser humano. Y esta plenitud va a permitir que el ser humano tenga una adaptación, un desarrollo adecuado con el entorno. En pocas palabras, una de las frases que usa la Organización Mundial de la Salud, parafraseándola, quiere decir que teniendo una mente sana, vamos a poder tener un cuerpo sano. ¿Sí? Bueno, también quería yo comentarles y hacerles un recordatorio, así como muy breve, acerca de cómo se va clasificando las enfermedades. Hay una clasificación internacional de las enfermedades, que son muchísimas enfermedades, y pero haciendo como un resumen de todo este compendio de enfermedades, podríamos decir que las enfermedades las podemos considerar por su duración o evolución en crónicas y en agudas. ¿A qué se refiere crónicas y agudas? Porque a veces decimos, es que tiene una enfermedad crónica o degenerativa, pero no entendemos a qué se refiere. Entonces, se refiere a la duración. Agudas es cuando surgen de repente y van a tener una subida en su grado más alto y van a empezar a bajar. Es decir, por ejemplo, una gripa. Una gripe es una enfermedad aguda que va a aparecer de repente, llega a su grado máximo de representación en el cuerpo humano y después va a ir decayendo, ¿no? Hasta que se quita por completo. Por ejemplo, las enfermedades gastrointestinales, una diarrea, una infección, llega, se da en su punto más alto cuando incluso hay fiebres, hay dolores, hay síntomas importantes y después viene a la baja y hasta que desaparece. A eso se refiere una enfermedad de tipo aguda. Y también tenemos las enfermedades crónicas que van apareciendo a través del tiempo, pero que se van quedando y van siendo parte de nosotros. Por ejemplo, la artritis, la diabetes, en algunos casos también el cáncer, que empieza por etapas básicas hasta que termina en fases ya terminales, pero también se llama crónica porque es un periodo de tiempo mucho más largo, ¿sí? Y bueno, también podríamos clasificar, o bueno, se clasifica las enfermedades de acuerdo a su origen. Y bueno, hay pues diferentes formas de explicarlo. Yo quiero tratar de ser más, pues como muy, muy objetiva y muy puntual para que quede pues claro, ¿no? Y con términos no tan técnicos para que se pueda entender. Y bueno, de acuerdo al origen, podríamos considerar que hay enfermedades de tipo ambiental, hay enfermedades de tipo genético y congénitas, hay enfermedades que son traumáticas, hay enfermedades que también son por malos hábitos y hay enfermedades mentales de tipo mental o emocional. Bueno, hablando de las ambientales, bueno, estas son las que se generan por el medio ambiente, valga la redundancia, que pues están dadas, por ejemplo, por virus, por bacterias, por hongos, por parásitos, ¿no? Que se encuentran en el hábitat donde estamos cada uno. Por ejemplo, ahorita la pandemia que tenemos, pues es un virus que está en el ambiente y que no tiene que ver precisamente con nosotros mismos, ¿sí? Como seres humanos, sino que apareció por ahí.
Las enfermedades genéticas nos estamos refiriendo a todas aquellas que están en nuestro ADN, que ya viene así como por familia, ya viene de herencia, ¿no? Que nuestros padres, por ejemplo, la diabetes es una enfermedad de tipo genético. Hay un gen que está determinando que nosotros podamos desarrollar esa enfermedad. Por ejemplo, si somos hijos de padres diabéticos, tenemos la tendencia a ser diabéticos también. No quiere decir que se vaya a desarrollar, pero sí tenemos la tendencia, y si no cuidamos muchos factores, podemos tener y desarrollar con mucha mayor facilidad la diabetes, por ejemplo, ¿no? Y tenemos los factores congénitos. Las enfermedades congénitas son aquellas que se van desarrollando a medida de que hay está el desarrollo del feto, ¿sí? O del embrión. Entonces se van desarrollando por la combinación de genes tanto del padre como de la madre, y se van haciendo propias del individuo, ¿sí? Y son, por ejemplo, malformaciones que se dan cuando está el bebé en crecimiento, en el útero. También tenemos las enfermedades traumáticas, que tienen que ver pues con algunos accidentes, ¿no? Por ejemplo, algunos esguinces, fracturas, luxaciones, desviaciones óseas por accidentes, no sé, bueno, todo lo que sea traumático que no existía, pero que se dio por algún accidente. Tenemos también las enfermedades mentales, que tienen que ver a lo mejor igual con un factor genético, pero que algunas que pueden ir más allá de lo que es la mera parte psicológica, sino que se vuelven trastornos mucho más fuertes, ¿sí? Como por ejemplo una psicosis, ¿no? Y tenemos las enfermedades provocadas por malos hábitos. Hábitos como carencias nutricionales, ¿sí? Carencias nutricionales, como malos hábitos en los pensamientos, como malos hábitos de actividad o de inactividad que a veces tenemos, y que sería importante que tomáramos en cuenta. En el texto que yo les leí, pues hablamos mucho de cómo nosotros mismos, a través de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que no expresamos o de lo que expresamos de más, nos vamos generando ciertas tensiones en nuestro cuerpo, vamos generando o permitiendo que el estrés se aloje, se anide en nuestro espíritu, y que vayamos a través de ese tipo de emociones que no están controladas, que vayamos teniendo enfermedades en nuestro cuerpo. Ustedes se preguntarán, bueno, pues, pero ¿cómo hago yo para saber cómo es mi enfermedad o de cuál es el origen de mi enfermedad? Entonces ustedes tendrían que analizar qué tipo de enfermedad tienen. Por ejemplo, si tuvieran una diabetes, analizar, ¿tienes padres diabéticos? Bueno, ¿qué fue lo que lo generó? A veces las personas que tenemos ascendencia de diabéticos, pues tenemos el mal hábito de no cuidar nuestra alimentación, de no hacer ejercicio, de dejarnos subir de peso, y esto nos puede provocar que más fácil nos dé la diabetes, ¿no? Entonces, yo necesito saber qué tipo de enfermedad tengo. Entonces, ustedes pueden determinar, bueno, es una enfermedad que viene de tipo genética, es una enfermedad que fue por un accidente, fue por mal hábito, ¿sí? O fue por algún virus, por alguna bacteria que yo tengo esta enfermedad. Hay enfermedades incluso que vienen de origen ambiental, como bacterias que se alojan en nuestro organismo y que se vuelven crónicas. Entonces, al momento de que yo quiero determinar qué tipo de enfermedad es, entonces tengo que ver toda esta gama de
de opciones por las cuales se pudo haber generado mi enfermedad. También es importante que si nosotros no tenemos una enfermedad como tal, analicemos perfectamente cuáles son las enfermedades a las que yo estoy propenso. Es decir, volvemos otra vez a la parte genética. Si yo tengo padres que han tenido problemas, por ejemplo, de diabetes, que es una de las enfermedades más comunes, por eso lo hablo yo, tengo que ver si soy muy propensa a tenerlo. Entonces, si yo determino que yo tengo una propensión a ser diabética, pues mi cuidado tendrá que ser en especial en hacer determinadas actividades, tener buenos hábitos para que yo pueda evitar que esta enfermedad se detone. Otra de las preguntas que yo tengo que hacerme es qué puedo hacer cuando yo tengo una enfermedad, cuando ya la detecté, cuando ya sé que la tengo, qué es lo que yo puedo hacer. Y después también determinar perfectamente qué medicina voy a usar. ¿A qué medicina me refiero? Yo tengo la oportunidad de usar medicina alópata, que es la medicina de patente de farmacia, en donde yo voy al médico y puedo tener un tratamiento de tipo médico con obviamente con sus efectos secundarios, porque el medicamento alópata también a veces trae como consecuencia efectos secundarios que no estaban previstos. Y también tengo la oportunidad, por ejemplo, de emplear, si yo quiero, la medicina natural o alternativa. Sin embargo, también quiero comentarles que la medicina alternativa o la medicina natural tiene sus pros y sus contras, ¿no? No quiero decir que ese es el remedio a todas nuestras enfermedades, porque no sería correcto que yo lo hiciera, pero sí habría que considerar, por ejemplo, en algunos casos, que la medicina alternativa o la herbolaria pudiera ayudarnos también a solucionar algunos problemas que no sean tan graves. Aquí es muy importante y yo quiero que ustedes tomen en cuenta que si bien es cierto que la medicina alternativa y la medicina a base de hierbas o de plantas es muy buena y tiene pocos efectos secundarios, también quiero decirles que es muy importante que nosotros consideremos que también las plantas tienen su riesgo. Estaba yo leyendo una publicación de alguien que mandó algunas imágenes de algunas plantas y ponía, ¿no? Por ejemplo, la sábila, ¿para qué sirve? El árnica, el palo azul, la manzanilla, el romero. Y si bien es cierto, algunas plantas son muy nobles y tienen pocos o ningún efecto secundario. También es cierto que hay otras que son muy, muy peligrosas y que yo recomiendo que sí se vaya con un especialista en herbolaria para que realmente él nos pueda aconsejar si es conveniente que lo tomemos o no. Por ejemplo, hablaba esta publicación de la gobernadora. La gobernadora es una planta que es muy tóxica, que efectivamente pudiera servir para los riñones, pero no en todos los casos. Entonces, si ustedes ahorita están escuchando que para la pandemia hay infinidad de plantas que las están recomendando, pero desgraciadamente hay mucha gente que recomienda y dice, es que a fulanito le estamos dando esto y esto y esto. No para todos es conveniente, ¿sí? Hace tiempo recuerdo que a una persona le recomendaron, por ejemplo, la hierba del sapo y decían,
que era muy buena para bajar el colesterol y los triglicéridos. Y yo le comentaba a esta persona que pudiera ser que el zapote blanco fuera muy bueno para bajar el colesterol y los triglicéridos, pero las plantas tienen una función principal y, por ejemplo, el zapote blanco, una de las cualidades principales que tiene que es para bajar la presión, única y exclusivamente. La baja, no la sube ni la regula, la baja. Entonces yo le comentaba a esta persona que si él tomaba la hierba del sapo, perdón, el zapote blanco, corrijo, pudiera ser que le ayudara a bajar el colesterol, pero como él tenía estable su presión arterial, no era conveniente que la usara. No lo hizo caso a la persona que leyó por ahí en el internet sin saber los efectos secundarios o conocer el principal, la principal característica del zapote blanco. Entonces lo tomó y le bajó la presión impresionantemente. Entonces, aquí yo hablo un poco de que ustedes deben decidir, pero con un buen criterio, qué medicamento van a usar. Las plantas son muy nobles, efectivamente, vuelvo a repetirlo, pero tendríamos que tener en cuenta la gravedad de nuestra problemática de salud. Cuando todavía no ha avanzado nuestro problema de salud demasiado, podemos recurrir a ciertos tratamientos naturales que pudieran ser de mucha ayuda y que nos ayudarían a no tener efectos secundarios. Pero también debemos considerar y evaluar cuando nuestra enfermedad ya es bastante avanzada o que está en un punto álgido, necesitamos forzosamente recurrir a los especialistas en la salud para que se nos hagan los estudios pertinentes, para que se controlen rápidamente ciertos síntomas que pueden ser bastante perjudiciales a nuestra salud y que pueden comprometer incluso la vida. Entonces, no es tomar una u otra medicina, o ya me vuelvo completamente herbolaria o ya me vuelvo totalmente alópata, porque hay que considerar los efectos secundarios siempre y la gravedad de la enfermedad. Entonces la invitación es de que ustedes primero, antes que sigamos hablando de otros temas, que uno de los temas que seguramente lo vamos a empezar a tratar la otra semana será las enfermedades psicosomáticas, que antes de eso ustedes hagan una evaluación de qué se trata su enfermedad, cuál es el origen de su enfermedad. A veces podemos tener no solo una, sino podemos tener muchísimas. Y todas juntas pues nos dan una sintomatología muy importante. En cuanto a las enfermedades psicosomáticas, pues tienen que ver con esto que decíamos en la lectura inicial, que las emociones también nos pueden causar un deterioro en nuestra salud. Quiero invitarles sobre todo a que empecemos con algunos cambios de hábitos. Uno de los principales hábitos que tenemos que ir controlando en nuestra vida es lo que comemos, ¿sí? Empecemos por querernos y empecemos a quitarnos cosas que nos están destruyendo. ¿Cómo qué? Empezar a quitar, por ejemplo, los refrescos, empezar a disminuir, por ejemplo, los azúcares, ¿sí? Si yo voy, por ejemplo, a comer a algún lugar, pues preferible comer, no sé, le decía a uno de mis sobrinos,
En lugar de que comas una sopa de pasta, yo te invito a que comas un consomé con verdura. En lugar de que comas un empanizado, pide una carne asada, ¿no? Una pechuga asada con ensalada. Entonces, es cuestión de que nosotros aprendamos a comer, empecemos a cambiar de hábitos, eliminemos, por ejemplo, las harinas. Si ustedes son personas que les gusta el pan, bueno, pues elijan no comerlo en ayunas ni cenarlo, porque todavía porque no le dan tiempo a procesar esas harinas al cuerpo. Vayamos quitándolo poco a poco para que no entren en un proceso de ansiedad, porque a veces entramos en ese proceso de ansiedad estamos tan acostumbrados a comer algo que si lo quitamos de repente entramos en un proceso de ansiedad y a lo mejor duremos 2, 3 días absteniéndonos del consumo. Pero ¿qué pasa? Cuando regrese, entonces yo lo voy a tomar con más ahínco. Y esto es lo que nos provoca que no podamos desapegarnos de este tipo de productos que nos hacen daño. Evitemos, por ejemplo, los empanizados, los capeados, las margarinas, las grasas sintéticas. En la medida de lo posible eviten los embutidos. El consomé de pollo, ya sea en cubo o en polvo, porque traen glutamato de sodio, que ya después les contaré qué pasa con el glutamato de sodio. Y también eviten los sazonadores y todos los ablandadores industriales. Entonces son pequeños cambios que podemos ir haciendo en nuestra vida, pero que nos van a ayudar de mucho. Les prometo que si van haciendo este tipo de cambios así pequeñitos, de empezar a elegir qué comer, por ejemplo, lo que les decía yo hace un momento, en lugar de que elijan una sopa de pasta, elijan un consomé con verduras o una sopa de verduras, inclusive una crema de alguna legumbre, ¿no? Crema de chayote, crema de calabaza, crema de zanahoria, que pudieran ser más benéficos. Entonces, los pequeños cambios que hagamos hoy nos van a servir para mañana. Entonces, evitemos también las aguas de sabor. Si es posible, cómanse la fruta completa porque tiene las fibras, y el agua tómenla simple. Y haciendo pequeños cambios, créanme que de verdad nuestra salud va a empezar a mejorar. Eviten un poco las carnes rojas, eviten como les decía yo, los embutidos, el pan, en la medida de lo posible. Pequeños cambios van a hacer grandes diferencias. Seguimos en contacto, espero que les sirvan estos pequeños tips y que reflexionen acerca de qué estamos haciendo con nuestra salud. Que pasen buena noche.